Mis padres le dieron a mi hermano el dinero de mi fondo universitario, porque él lo necesitaba más que yo. Ahora ellos me buscan para que los ayude. Quisiera comenzar mi historia diciendo que todo sucedió hace años. Tenía 18 años cuando me sentaron una mañana, justo una semana antes de mudarme a la residencia de la universidad. Había pasado el último año planeando obsesivamente cada detalle para irme. Me registré para la orientación, compré libros usados para ahorrar dinero y trabajé por las noches en una tienda de abarrotes para poder pagar decoraciones para el dormitorio y una laptop decente. Tenía hojas de cálculo para todo. Incluso compré una de esas mini refrigeradoras para dormitorio porque leí que la comida del campus se volvía insoportable después de un tiempo. Durante casi toda la secundaria fui el chico tranquilo y responsable de la familia. El tipo de hijo que sacaba buenas notas, no iba a fiestas y evitaba problemas. No porque tuviera miedo a las consecuencias, sino porque creía que todo eso significaba algo. Pensaba que si trabajaba duro y no causaba problemas, alguien lo notaría. Tal vez no con grandes elogios dramáticos, pero sí cumpliendo las promesas que me hicieron, como pagar la universidad con el dinero que, según ellos, llevaban ahorrando desde que tenía 12 años. Por eso, cuando mi mamá me dijo que necesitaban hablar conmigo de algo importante, solo sonreí y seguí desayunando. No tenía ninguna razón para sospechar, ninguna razón para prepararme para el golpe que estaba a punto de recibir. Mi papá se inclinó hacia adelante con esa expresión tranquila que siempre usaba antes de darme uno de sus discursos sobre lo injusta que es la vida. Y entonces lo dijo. Habían entregado el dinero de mi universidad a mi hermano porque su negocio lo necesitaba más en ese momento. Así, sin más. Una sola frase. Sin preparación, sin disculpas, sin emoción. Lo dijo literalmente como si estuviera anunciando el clima. Ni siquiera reaccioné al instante. Parpadeé. Recuerdo quedarme mirando el salero sobre la mesa porque no podía mirarlos a los ojos. Durante unos segundos pensé que estaban bromeando. Pero cuando levanté la vista, mi mamá tenía una expresión extraña. No parecía culpable ni avergonzada. Era algo mucho peor. Parecía orgullosa. Y todavía tuvo el descaro de decirme que debería estar feliz porque estaba ayudando a la familia de una forma importante. Mi mamá todavía tuvo el descaro de decirme que eso era lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Y fue ahí cuando entendí todo. No me estaban contando eso porque se sintieran mal. Me lo estaban diciendo porque creían que yo debía sentirme orgulloso. Porque, en sus ojos, yo ya no era alguien con sueños o metas propias. Era simplemente el hijo conveniente. Mi hermano mayor, Jonathan, siempre había sido el favorito. Me llevaba 6 años y, desde que éramos niños, todo funcionaba diferente para él. Cada error que cometía era visto como una experiencia de aprendizaje. En cambio, yo podía sacar las mejores notas y aún así terminaban celebrándolo a él por acordarse de sacar la basura. Cuando abandonó la universidad después de un solo semestre para crear una empresa tecnológica en el garaje de la casa, mis padres actuaron como si hubiera reinventado el mundo. Le dieron dinero sin parar, le compraron equipos, lo ayudaron a alquilar oficinas e incluso firmaron préstamos cuando empezó a quedarse sin efectivo. La empresa nunca despegó realmente, pero Jonathan siempre tenía un nuevo plan, una nueva idea que supuestamente iba a funcionar si conseguía un poco más de tiempo y dinero. No era flojo, eso tengo que admitirlo. Pero sí era irresponsable. Pedía dinero como si jamás tuviera que devolverlo, prometía cosas que no podía cumplir y, aún así, siempre encontraba la manera de convencer a mis padres de que estaba a punto de triunfar. Por eso, cuando me aceptaron en una buena universidad y mis padres me aseguraron que el primer año estaba cubierto, les creí. ¿Por qué no lo haría? Yo había seguido todas las reglas. Siempre fui cuidadoso, obediente y responsable. Se suponía que ese era mi momento. Solo hice una pregunta. Una sola. Quería saber qué se suponía que debía hacer ahora. Mi papá me miró como si yo fuera el irracional de la situación. Me dijo que podía tomarme un año sabático y conseguir trabajo, que muchos chicos necesitaban tiempo para descubrir qué querían hacer con sus vidas. Pero yo ya lo había descubierto. Apenas reconocía mi propia voz cuando le recordé que debía mudarme a la universidad la semana siguiente. Mi mamá respondió con una voz suave, como si eso arreglara algo, diciendo que lamentaban el momento en que todo había pasado, pero que yo era inteligente y encontraría otra salida. Lo peor no fue la decisión. Lo peor fue que actuaban como si quitarme mi futuro fuera una oportunidad de crecimiento personal y mi hermano, Jonathan, simplemente creía que quitarme lo mío era justo y necesario. No grité. No discutí. Ni siquiera lloré. Solo asentí, me levanté de la mesa, subí a mi habitación y cerré la puerta. Ese fue el momento exacto en que todo cambió. Algo dentro de mí se rompió.
No de una forma dramática como en las películas, donde alguien golpea paredes o rompe espejos. Fue algo mucho más silencioso y definitivo, como si un interruptor simplemente se apagara. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo repasando cada conversación que había tenido con mis padres y que ahora se sentía falsa. Todas las veces que dijeron estar orgullosos de mí. Todas las veces que prometieron apoyarme. A la mañana siguiente empecé a empacar mis cosas. Ya no para la universidad, sino para otra vida completamente distinta. Ese fue el comienzo de todo. El inicio del silencio entre mis padres y yo. El inicio de mi desaparición emocional. Me fui de la casa con 2 maletas, $1000 ahorrados de mi trabajo en la tienda y una sola regla grabada en la cabeza: jamás depender de alguien que no te trata bien, y en mi caso, era mi propia familia. Mientras el negocio de mi hermano seguía quemando dinero sin control, yo iba a empezar algo propio. Algo que no le contaría a nadie. Algo silencioso. Porque si ellos querían que yo apoyara a la familia, entonces iba a mostrarles exactamente cómo se veía eso. No tenía un plan real. Solo tenía rabia y determinación. Me mudé ese mismo día. Después contacté a Connor, un chico con el que había trabajado en la tienda y que tenía una habitación libre en su departamento al otro lado de la ciudad. El lugar era horrible. No tenía aire acondicionado y dormía en un futón que rechinaba cada vez que me movía. Pero era mío. Y, más importante todavía, sin mi familia tóxica. No corté el contacto de inmediato. Durante la primera semana mis padres me enviaron algunos mensajes actuando como si nada hubiera pasado. Preguntaban cómo iba la búsqueda de trabajo y me decían que les avisara si necesitaba algo. Nunca respondí. Todavía estaba demasiado ocupado sintiéndome un idiota por haber confiado en ellos y ahogándome en un resentimiento que no sabía cómo sacar. Pasaba mis días saltando entre trabajos encontrados en Craigslist y vídeos de YouTube sobre marketing digital, comercio electrónico, programación y cualquier cosa que pudiera darme una oportunidad de conseguir algo más estable que acomodar productos en estantes. Por las noches trabajaba en una pequeña sandwichería local. A Connor le dije que solo estaba tomándome un año para descubrir qué quería hacer antes de entrar a la universidad. Nunca le conté la verdad. Ni siquiera podía decirla en voz alta sin sentir esa mezcla horrible de humillación y rabia, como si me hubieran estafado y encima esperaran que agradeciera el favor. Mientras tanto, Jonathan estaba por todas partes. Aparecía constantemente en las redes sociales de mis padres. Mi mamá subía fotos de su oficina como si fuera la sede de la NASA y mi papá compartía enlaces de la página de la empresa como si estuviera lanzando el próximo Google. Todas las publicaciones rebosaban orgullo. Decían cosas sobre apoyar pequeños negocios y perseguir sueños. Me enfermaba verlo. No porque estuviera triunfando, sino porque yo sabía perfectamente que no era así. Sabía que estaba perdiendo dinero, que apenas podía cumplir con los contratos que prometía y que fingía ser más exitoso de lo que realmente era, mientras mis padres seguían lanzándole dinero como si fuera un juego de Monopoly. Jonathan no era malvado. Solo era un consentido. El tipo de persona que nunca aprende el significado de la palabra no porque jamás se la dijeron. Un mes después de irme de casa, mi mamá me envió una foto de Jonathan frente a un enorme cartel que decía Gran Apertura junto al nombre de negocio de mi hermano. Habían alquilado un espacio de coworking en el centro de la ciudad. Había globos, ceremonia de inauguración y una cinta roja para cortar. Mis padres sonreían detrás de él como si acabaran de ganar la lotería. No respondí. No felicité a nadie. Solo me quedé mirando la foto y entendí lo completamente solo que estaba. Y fue ahí cuando sentí un cambio dentro de mí. Podría haber seguido lamentándome. Podría haber esperado otro año e intentarlo nuevamente con becas y préstamos. Pero ya había entendido cómo funcionaban las cosas. Si quería un futuro, tendría que construirlo yo mismo, ladrillo por ladrillo, aunque fuera impulsado únicamente por orgullo y resentimiento. Así que empecé a aprender de manera obsesiva. Siempre fui bueno con la tecnología. En la secundaria tenía pequeños trabajos ayudando a otros estudiantes, reparando celulares e incluso armando computadoras personalizadas. Pero ahora decidí ir mucho más lejos. Aprendí a manejar anuncios en Facebook, a encontrar productos rentables para dropshipping y a escribir textos de ventas que realmente convencieran a la gente de comprar. Pasaba hasta 10 horas diarias viendo tutoriales. Tomaba cursos online que ni siquiera podía permitirme y buscaba cualquier manera posible de acceder a ellos. Probé todos los periodos gratuitos que existían. Fracasé muchísimas veces. Perdí dinero en ideas pésimas y sobreviví a punta de sopas instantáneas baratas. Pero seguí adelante. 3 meses después lancé mi primera tienda online real. No era nada impresionante, solo una página sencilla vendiendo humidificadores portátiles y soportes para celulares.
Pero empecé a encontrar un ritmo. Reinvertía absolutamente todo lo que ganaba. Vivía con lo mínimo. Incluso cancelé Spotify para ahorrar dinero y escuchar vídeos motivacionales en YouTube en lugar de música. El esfuerzo empezó a volverse una adicción, y poco a poco, las cosas comenzaron a funcionar. Para el quinto mes ya estaba ganando en una semana más dinero del que ganaba en un mes entero trabajando en la sandwichería. Y no se lo conté a nadie. Ni a Connor. Ni a mis antiguos amigos. Mucho menos a mi familia. Mientras tanto, las cosas en casa comenzaron a ponerse raras. Mi mamá empezó a llamarme otra vez. Al principio fingía que eran conversaciones casuales. Primero eran pequeños mensajes de voz y textos casuales. Mi mamá preguntaba cómo estaba y decía que esperaba que todo me estuviera yendo bien. Después empezó a insistir más. Decía que hacía tiempo no sabían de mí, que mi papá estaba preocupado y que deberíamos reunirnos. Hasta que un día me envió un mensaje que me dejó helado. Decía que Jonathan realmente necesitaba mi ayuda y que yo siempre había sido bueno con las computadoras. Leí ese mensaje 3 veces antes de empezar a reírme solo. La descarada audacia de esa mujer era impresionante. No respondí. No tenía por qué hacerlo. Para ese momento ya tenía algo mucho más importante que enojo. Tenía ventaja. Pero todavía no estaba listo para usarla. Eso llegó 6 meses después. Recibí un mensaje de mi prima Erika. Ella siempre había sido cercana a mis padres. Cuando era niño incluso me cuidaba algunas veces, aunque llevábamos años sin hablar. Me envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook hecha por mi mamá. Decía que a veces la familia implica tomar decisiones difíciles y que estaban orgullosos de sus 2 hijos. De Jonathan, que estaba revolucionando la tecnología local, y de mí, que supuestamente había decidido tomarse un año sabático para encontrarse a mí mismo. Mi mandíbula se tensó al instante. Estaban presentando toda la situación como si yo hubiera elegido abandonar la universidad por voluntad propia. Como si hubiera entregado mi futuro felizmente para que Jonathan pudiera seguir jugando a ser empresario. Y la peor parte era que la gente les creía. Los comentarios estaban llenos de elogios. Decían que habían criado hijos generosos y que yo parecía un chico maravilloso. Quería gritar. Pero me quedé callado. Seguí concentrado en lo mío hasta que finalmente llegó la llamada. Era martes. Yo estaba preparando pedidos cuando mi celular empezó a sonar. Era mi papá. Dejé que fuera el buzón de voz. Un minuto después volvió a llamar. Y otra vez. Al final contesté. Su voz sonaba agitada, como si hubiera estado corriendo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo sobre Jonathan. No respondí nada. Entonces soltó la verdad. El negocio de mi hermano se estaba hundiendo. Tenían retrasos con el alquiler de la oficina y las cuotas del préstamo que mis padres habían firmado seguían acumulándose. Yo seguía en silencio. Entonces mi papá dijo algo que jamás voy a olvidar. Esperaban que yo pudiera ayudar. Dijo que siempre había sido bueno con los números y que quizá podría revisar las cuentas de la empresa para encontrar que estaba fallando. Y fue ahí. Ese fue el momento exacto en que sentí como la grieta entre mi familia y yo terminaba convirtiéndose en un abismo imposible de cruzar. Me habían quitado todo. Mi confianza, mi futuro, el dinero de mi universidad. Y ahora que todo se estaba derrumbando, regresaban arrastrándose hacia mí. Pero todavía podía empeorar. Esa misma noche mi mamá me llamó. Su voz sonaba suave, casi manipuladora, como si intentara lanzarme un hechizo emocional. Dijo que las cosas no habían salido como esperaban, pero que Jonathan seguía siendo mi hermano y que todos me necesitaban. Fue la primera vez que realmente hablé. Le recordé que habían entregado mi fondo universitario a Jonathan. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera que en realidad solo se lo habían prestado y que había sido una decisión familiar. No. Fue decisión de ellos. Yo jamás acepté nada. Entonces dijo algo que todavía me hierve la sangre recordar. Dijo que no pensaron que yo sería tan rígido con el tema. Rígido, como si esperar que tus propios padres cumplan su palabra fuera un defecto de personalidad. Después intentó justificarse diciendo que habían apoyado a ambos hijos de diferentes maneras y que Jonathan simplemente necesitaba más ayuda en ese momento. Y entonces le pregunté algo muy simple. Quería saber qué era lo que yo necesitaba. El silencio que siguió fue la verdadera respuesta. Yo no estaba permitido a necesitar nada. Mi papel era ser el estable, el responsable, el que solucionaba problemas mientras Jonathan jugaba al empresario incomprendido. Todo explotó una semana después cuando decidí pasar por la casa de mis padres. Ni siquiera sé por qué fui.
Tal vez todavía quedaba una parte de mí esperando que reconocieran lo que hicieron, finalmente se supone que eran mis padres. Quería que lo admitieran. Que se disculparan. Pero en lugar de eso terminé entrando a una especie de intervención familiar. Jonathan estaba ahí. También mis padres. La sala estaba perfectamente ordenada, como si esperaran invitados importantes. Mi mamá sonrió apenas entré y me pidió que me sentara. Nunca me senté. Jonathan se veía agotado. Tenía ojeras profundas y la laptop abierta frente a él. Empezó a decirme que había cometido errores, pero que solo necesitaba un poco de ayuda. Me dijo que yo siempre había sido inteligente y bueno con todo lo relacionado a Internet. Entonces mi papá intervino diciendo que no me estaban pidiendo mucho. Solo algunas ideas para ayudar a reorganizar el negocio porque todavía había tiempo para salvarlo. Los miré a todos. Y les pregunté si alguna vez habían pensado en ayudarme a mí. Me observaron como si estuviera hablando otro idioma. Les recordé que yo necesité ayuda un año atrás. Necesité apoyo. Necesité a mi familia. Y nadie apareció. La sonrisa de mi mamá desapareció al instante. Intentó repetir que solo estaban haciendo lo mejor para la familia. Pero ya estaba cansado de escuchar esa mentira. Les dije que nunca hicieron lo mejor para la familia. Solo hicieron lo mejor para Jonathan. Y ahora que todo se estaba derrumbando, querían volver a convertirme en su red de seguridad. Jonathan intentó decir algo, pero lo detuve antes de que hablara. No iba a arreglar su desastre. Y no era su plan de respaldo. Mi papá se molestó y me dijo que dejara de ser dramático. Y yo me reí. Pero no fue una risa divertida. Fue una risa vacía, cansada. Le dije que no estaba siendo dramático. Que simplemente había terminado con ellos. Después me fui. Nadie me siguió. 2 horas más tarde mi mamá envió un último mensaje diciendo que solo querían recuperar a la familia. Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado porque, en cierto modo, tenía razón. Algo se había roto. El día que salí de la casa de mis padres después de esa reunión ridícula me sentí enorme. Seguía furioso y todavía cargaba toda la traición encima, pero por primera vez también me sentía libre. Como si finalmente hubiera dejado de esperar algo que nunca iba a llegar. Su aprobación. Su apoyo. Su respeto. Todo eso siempre tuvo condiciones. Siempre estuvo inclinado a favor de Jonathan. El negocio de Jonathan estaba implosionando. Su cliente principal había cancelado el contrato, debía 4 meses de alquiler de la oficina y el préstamo que mis padres habían firmado con él estaba en mora. Incluso corrían rumores de que lo estaban demandando por software que nunca entregó. Al parecer, había empezado a llegar a las reuniones familiares con aspecto destruido. Su novia lo dejó y terminó mudándose nuevamente al sótano de mis padres, exactamente el mismo lugar donde años atrás había comenzado su famosa startup. Mis padres también estaban empezando a quebrarse. Mi mamá publicaba cada vez menos en redes sociales. Ya no existían esos textos exagerados alabando la mente brillante de Jonathan y mi papá dejó de responder mensajes de familiares que comenzaban a hacer preguntas incómodas sobre el dinero, y sobre mí. Mientras tanto, mi vida empezaba a mejorar. Me mudé a un departamento mejor, compré una laptop nueva, un escritorio para trabajar de pie y hasta una planta a la que llamé Gordon. También contraté a una asistente virtual para ayudarme con mi tercer sitio web, uno enfocado en artículos para oficinas en casa. La ironía no se me escapaba. Jonathan tenía la oficina elegante con paredes de vidrio y ceremonias de inauguración. Yo tenía una habitación silenciosa, una silla cómoda y ganancias constantes. Y, honestamente, eso valía muchísimo más. Pensé varias veces en buscar a mi familia y restregarles todo en la cara, pero todavía no estaba listo para eso. Porque aunque las cosas empezaban a salir bien, todavía había una parte de mí que seguía herida. Y era difícil explicárselo a alguien, incluso a Connor. No se trataba solo del dinero o de la universidad. Era la traición. El hecho de que las personas que me criaron y aseguraban amarme me miraron a los ojos para decirme que mis sueños no importaban, que mi futuro era negociable y que todo mi esfuerzo podía sacrificarse cuando les resultara conveniente. Eso deja marcas. Cambia la manera en que confías en los demás. Cambia incluso la forma en que vuelves a tener esperanza. Poco a poco empecé a sentirme fuerte otra vez. Actualización 1. Un año después de haberme ido de casa recibí una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón de voz. Era Jonathan. Su voz sonaba temblorosa y apagada. Por primera vez vi miedo en él. No arrogancia. No orgullo. Solo miedo. Decía que las cosas estaban muy mal,
que había cometido errores y que necesitaba ayuda. Escuché ese mensaje unas 6 veces. No porque estuviera pensando en ayudarlo. Lo escuché porque quería entender cómo sonaba alguien que había vivido toda su vida siendo rescatado cuando finalmente se quedaba solo. Nunca le devolví la llamada, pero guardé el mensaje. Me recordaba por qué había hecho todo esto. Por qué me había quedado despierto noches enteras aprendiendo cosas que nadie me enseñó. Y cómo soporté ataques de ansiedad, semanas sin ganancias. Porque ellos me subestimaron, y ese error iba a costarles caro. Pero no tenía prisa por presumir. Porque yo creo que la verdadera venganza requiere paciencia, precisión, y muchísimo autocontrol. Por primera vez en mi vida, tenía las 3 cosas. Mi primera gran oportunidad llegó desde el lugar más inesperado posible, LinkedIn. Una de las empresas cuyo programa de afiliados yo promocionaba me escribió para preguntarme si estaría interesado en trabajar como consultor. Resulta que una de las empresas con cuyo programa de afiliados había trabajado me contactó para preguntarme si estaría interesado en hacer consultoría. Al parecer, mi sitio les estaba generando más ventas que algunos de sus socios más grandes y querían saber cómo lo hacía. Al principio dudé. Nunca había hecho algo tan oficial. Pero en cuanto vi la propuesta, $3.000 por una auditoría de 10 horas, acepté. Ese solo trabajo pagó 2 meses de alquiler. Ese proyecto se convirtió en otros 2. Y gané tenía credibilidad, clientes y referencias. Pero, también tenía una idea. Todo empezó como una broma. Connor y yo estábamos sentados en el departamento. Él acababa de renunciar a su trabajo en retail para probar suerte desarrollando aplicaciones, y yo comenté lo gracioso que sería convertir mi historia, de traicionado a hecho a sí mismo, en un caso de estudio público. Connor se rió y dijo que rompería Internet. Entonces me quedé pensando. ¿Y si realmente contaba mi historia? No de forma resentida, sino educativa y estratégica. Connor se inclinó hacia adelante y dijo que conseguiría clientes, patrocinadores, tal vez hasta un contrato para un libro. Tal vez. Pero más que eso, conseguiría atención. Porque si iba a jugar este juego, si iba a destruir la narrativa que habían creado sobre mí y escribir la mía propia, quería que ellos lo vieran. Esa noche compré un nuevo dominio. Algo limpio y profesional. Empecé a redactar la primera parte de una serie de blogs donde contaba cómo construí mis sitios de afiliados, cómo lidié con el agotamiento y cómo aprendí a moverme en el campo minado de los negocios online sin dinero ni apoyo. No era emocional ni resentido. Era quirúrgico. Solo hechos. Cada publicación terminaba con una sola frase. Sin título universitario, sin ayuda y sin excusas. Las publicaciones explotaron. Primero en Reddit. Luego en Hacker News. Después un YouTube del nicho financiero hizo un vídeo reacción titulado El chico al que abandonaron y construyó un imperio. Pasaron 2 días y el caos empezó a crecer. Recibí un mensaje de mi padre diciendo que necesitábamos hablar cara a cara, pero no respondí. Luego escribió mi madre, suplicándome que borrara la publicación porque la gente estaba empezando a hacer preguntas. Eso me dio risa. Después de años pintándome como el hermano sacrificado que había cedido su futuro por el genio emprendedor de la familia, ahora les incomodaba que otros vieran la historia real. Cualquiera que hubiera estado involucrado entendió perfectamente de quiénes hablaba. Uno de esos inversionistas, el Dr. Kellman, aparentemente acorraló a mi padre durante una parrillada del vecindario y le preguntó directamente si de verdad había entregado el dinero universitario de su hijo menor para financiar la startup de Jonathan. Mi padre no respondió. Pero en esos círculos, el silencio habla más fuerte que cualquier confesión. Empecé a recibir mensajes de antiguos profesores, compañeros del colegio e incluso una exnovia de Jonathan me escribieron para decirme que habían leído mi artículo. Algunos estaban sorprendidos, otros indignados, pero todos parecían llegar a la misma conclusión. Jonathan intentó defenderse publicando un artículo propio. Era un desastre lleno de frases vacías y jerga de emprendedor desesperado. El título era algo como El emprendimiento es complicado, lecciones de una startup que no salió según lo planeado. Hablaba de presión, innovación, desafíos del mercado, sin admitir que hizo un desastre con dinero ajeno. Nadie se lo creyó. Los comentarios fueron brutales. Algunos decían que no había fracasado por tomar riesgos, sino por jugar con la confianza de otras personas. Otros afirmaban que me debía mucho más que una disculpa. Mis padres nunca respondieron públicamente. Ese nunca fue su estilo. Pero se notaba que lo estaban sintiendo. Las llamadas dejaron de llegar. Los mensajes desaparecieron. Mi madre eliminó a medio árbol genealógico de Facebook y mi padre cerró su LinkedIn. Al principio pensé que era vergüenza.
Después entendí que, estaban perdiendo el control de todo lentamente. Pero gracias a eso conseguí más de 10.000 suscriptores por correo en 2 semanas. El tráfico de mis sitios se triplicó. Una empresa incluso ofreció comprar uno de ellos por una cifra de 5 dígitos medios. Dije que no. Tenía otros planes. Planes que implicaban dejar de esconderme detrás de una pantalla y entrar a lugares donde se toman las decisiones. Así que empecé a asistir a reuniones locales, eventos, paneles tecnológicos y hasta algunas exposiciones de startups. Al principio me mantenía callado, observando, aprendiendo cómo hablaba la gente cuando creía que uno no valía la pena. Pero poco a poco perdí miedo y empecé a participar. Compartía ideas, daba consejos y hablaba desde la experiencia. No era el típico discurso vacío de mentalidad de tiburón que tanto aman los gurús de Internet que venden cursos desde departamentos alquilados. Era conocimiento real, duro y práctico. Y la gente lo respetaba. Algunos incluso tomaban notas. Así fue como conocí a Marisa. Era diseñadora de plataformas y acababa de vender su startup. Estaba buscando qué hacer después. Fuimos por café tras uno de los eventos y conectamos al instante. Tenía una mente afilada, humor seco y cero paciencia para las tonterías. En menos de una semana ya estábamos pensando formas de combinar mi estrategia de contenido con su experiencia en diseño. A finales de ese mes teníamos un plan. Una empresa real. Creamos una agencia de productos digitales dedicada a crear, escalar y monetizar marcas de contenido desde cero. Yo manejaba el tráfico y la monetización. Ella se encargaba de la marca y la experiencia de usuario. Dividíamos todo mitad y mitad. Gracias a Erika, que seguía apareciendo y desapareciendo en los chats familiares, descubrí que Jonathan estaba intentando conseguir un nuevo inversionista. Al parecer, una incubadora local estaba considerando darle una subvención de $50.000 para ayudar a relanzar fundadores tecnológicos con dificultades. Jonathan les había presentado una idea improvisada, una aplicación de inteligencia artificial para asistir pequeños negocios. Era una ensalada de palabras de moda sin mucho sentido, pero todos parecían fascinados porque él tenía contactos y experiencia. Cuando se lo conté a Marisa, ella levantó una ceja. ¿En serio ahora vende inteligencia artificial? Le dije que sí. Que abandonó la universidad, quemó cientos de miles de dólares, fue rescatado por nuestros padres y ahora se presentaba como un visionario. Marisa tomó un sorbo de café y dijo, entonces hagamos algo mejor que lo suyo. Yo sonreí. Pensé que nunca lo pedirías. El primer paso fue crear un concepto competidor. Mismo mercado, mismo público, mejor nombre, mejor branding y, sobre todo, un producto mínimo viable que realmente funcionaba. Ni siquiera intentamos ocultarlo. Le pusimos un nombre con apenas una sílaba de diferencia respecto al de Jonathan. Lo suficientemente parecido para generar curiosidad y lo bastante distinto para evitar problemas legales. Creamos una página impecable. Grabamos vídeos de demostración. Después publicamos un artículo titulado Lo que la mayoría de aplicaciones empresariales hacen mal y cómo nosotros lo solucionamos. Incluimos capturas de pantalla, testimonios y una lista de espera activa y también la historia de cómo empezó todo este proyecto. En cuanto el caso de estudio se volvió viral, la gente empezó a conectar los puntos por su cuenta. Erika me contó que uno de los antiguos contratistas de Jonathan, al que había dejado de pagar después de prometerle acciones de la empresa, compartió el enlace en Twitter con un comentario bastante directo sobre por qué nunca recibió su dinero. Un día después, la incubadora de startups que estaba considerando darle financiamiento publicó una actualización anunciando una pausa temporal en sus inversiones, lo que quería decir que no le iban a financiar nada. Los primeros inversionistas de Jonathan tampoco estaban felices. La mayoría eran conocidos locales de mi padre, tipos con dinero que jugaban póker y apostaban a cualquier cosa que sonara moderna mientras tuviera palabras como tecnología, innovación o inteligencia artificial. Mi publicación no mencionaba nombres, pero describía perfectamente el patrón, no hacía falta señalar a nadie directamente. Creo que la verdad tiene una forma bastante elegante de identificarse sola. Yo solo veía cómo el castillo construido sobre favoritismo empezaba a hundirse por su propio peso a causa de sus malas decisiones. Mientras ellos se encerraban cada vez más en sí mismos, mi vida seguía creciendo. Acepté una invitación para hablar en una conferencia de emprendimiento digital en Austin y terminé compartiendo escenario con fundadores que me doblaban la edad. Todo se sentía surrealista, paneles, entrevistas, cenas importantes, pero por primera vez en mi vida sentía que realmente pertenecía ahí. Marisa y yo convertimos nuestra empresa en una operación seria. Contratamos redactores, un gerente de proyectos y un encargado de ventas. Había pasado un tiempo, pero la empresa ya generaba buen dinero sin contar comisiones de afiliados ni licencias.
Y lo mejor de todo es que jamás se lo restregué en la cara. Nunca llamé a mis padres para presumir. Nunca envié capturas bancarias al grupo familiar. Pero estoy seguro de que ellos estaban al pendiente. La última pieza del rompecabezas llegó una mañana de sábado. Vi una publicación en Facebook Marketplace donde estaban liquidando lo poco que quedaba de la startup de Jonathan. Escritorios, monitores, muebles de oficina, todo vendido desde una cuenta falsa sin foto de perfil. Compré uno de los escritorios y lo hice llevar a la oficina de nuestra empresa. Marisa pensó que era una decisión rarísima, pero le dije que algunas cosas simplemente terminan donde finalmente pueden ser útiles. Ahora ese escritorio está frente a mí todos los días. Elegante, ligeramente rayado, me costó $1.200 perteneciente al imperio fallido de Jonathan. Y cada vez que me siento ahí, sonrío. Porque esta fue mi verdadera venganza. No hubo gritos, ni escándalos. Solo éxito. Hoy tengo una buena vida. Una empresa estable, personas que confían en mí y un futuro que construí solo. Pero todavía me cuesta pedir ayuda o confiar en las personas, tengo que trabajar en eso, no he considerado saber algo de mis padres o de Jonathan, por ahora debo enfocarme en mí, ¿o qué es lo que ustedes harían? Y bueno, para cerrar este post, esta noche planeo proponerle algo especial a Marisa, deseenme mucha suerte, gracias por leer mi historia, deseo que sus sueños puedan cumplirlos. Adiós. Gracias por ver el vídeo, si quieres más historias como esta, suscríbete y dale like.